Podcast. Porque resulta, imagínate que estás en la oficina de Siemens de Moscú y llega el cliente y te dice, bueno, necesito que vayamos a visitar los cuartos donde vamos a instalar los equipos. Y por supuesto es una etapa importantísima. Sí. Y yo, pues sí, claro, vamos. Me dice, sí, pero las instalaciones, las ubicaciones son de seguridad nacional. O sea, es secreta. Entonces te vamos a poner una capucha. Wow. Para que no sepas dónde está y te vamos a llevar al lugar. México estamos cumpliendo este año 130 años de presencia. O sea, imagínate esto. Y a nivel global 177. Entonces no estamos aquí por un gobierno, claro, sino pues, con una visión mucho más larga. Llegaron con don Porfirio para entendernos, sí, ¿no? Imagínate. O sea, llevaba Porfirio Díaz 18 años en el poder cuando Siemens abrió la oficina en México, el 1 de agosto de 1894. Veo el futuro para Siemens y para México bastante optimista, porque por un lado, lo que está sucediendo a nivel global, tensiones geopolíticas, Estados Unidos, China, etcétera, están volviendo los ojos hacia México, claramente. O sea, más de 500 empresas anunciando expansiones o inversiones nuevas en el país con el nearshoring. Hace todo el sentido del mundo. Y México tiene una posición privilegiada. Bienvenidos al Rodcast, conociendo las personalidades detrás de los negocios con Rodrigo Pacheco. Bienvenidos al Rodcast. De hecho, este es el último capítulo del Rodcast en este 2024. Ya arrancaremos en el 2025 y estamos cerrando con broche de oro. Tenemos aquí, y le agradezco muchísimo, un perfil interesantísimo, una persona muy interesante que es Alejandro Preinfalk, espero haberlo dicho bien, presidente y CEO de Siemens para México, Centroamérica y el Caribe. Alejandro, bienvenido, gracias por estar en el Rodcast. Muchísimas gracias, Rodrigo, un placer estar aquí contigo y pues encantado de platicar. No, encantado que estés aquí. Quiero comenzar por lo primero y así, ahorita antes de que empezáramos a grabar te lo planteaba, pues tú eres de Costa Rica, de ascendencia austriaca. Cuéntanos cómo es esa historia, porque normalmente vemos que pues en Europa, en las guerras, la primera o la segunda, pues la gente salió, fueron llegando a distintos, pero lo más común es que llegaron, por ejemplo, a Argentina, muchos, algunos otros a México, obviamente muchos a Estados Unidos. ¿Cuál es tu historia? Pues mira, si empiezo por mis abuelos, tuve pues un abuelo paterno austriaco, por eso mi primer apellido, que justo salió de Austria después de la Primera Guerra Mundial. Fue soldado en la guerra y para buscar oportunidades de trabajo salió y terminó en Costa Rica y se casó con una costarricense y bueno, ahí se quedó, hizo su vida. Ahí nació mi papá, luego mi papá se fue a estudiar a Alemania, yo nací en Alemania. Pero a los 3 meses regresaron mis papás a Costa Rica y crecí en Costa Rica. Tuve también, por el lado materno, también abuelo italiano, español, o sea que digamos que una herencia de sangre muy variada, muy diversa. Y bueno, pues crecí en Costa Rica, estudié también carrera, ingeniería eléctrica en Costa Rica y empecé en Siemens desde la universidad. O sea, siendo estudiante hice mi tesis de graduación de ingeniería en Siemens, en automatización, programando. Hay un sistema para una planta de cemento y pues todas las interfaces y todo lo que como ingeniero estaba encantado con el tema. Y cuando terminé la tesis, pues busqué oportunidades de trabajo y a las semanas pues me llamaron que había una oportunidad y pues yo encantado de empezar con Siemens ya como empleado, como colaborador de Siemens. ¿Y eso fue en Costa Rica? Eso fue en Costa Rica, exactamente. Porque es un país además fascinante. En muchos momentos le hemos llamado la Suiza de América Latina, porque es un país pequeño, muy próspero, que se distingue del resto de la región porque tiene buenos niveles de seguridad. Hace unos meses platicaba con personas de Costa Rica y me decían, bueno, ya no tanto, pero si uno revisa, digamos, el marco de referencia mexicano versus el de Costa Rica, pues es un paseo por el parque, digamos, los problemas que se van dibujando. Pero empezaste entonces en Costa Rica. ¿Y qué dirías de Costa Rica que a veces desconocemos en el resto de la región? Pues mira, lo que dices tiene bases sólidas. Para mí, una muy buena decisión que se tomó en 1948, Costa Rica, que se abolió el ejército. Entonces, Costa Rica desde el 48 no tiene ejército. Claro que tiene policía y guardia y todo, pero no tiene ejército. Entonces, todo el dinero que se hubiera invertido en el ejército desde esas épocas se invirtió
en educación y en salud. Entonces, tampoco pretender que es la Suiza de Centroamérica o de América Latina, pero sí ha habido una diferencia porque se ha invertido en esos temas. Entonces, el sistema de salud público funciona, el sistema también de educación pues tiene un buen nivel, considero, y eso ha hecho la diferencia. También la otra cosa que pienso que Costa Rica ha hecho muy bien es proteger los recursos naturales. Sí. El 25% de toda la superficie del país, del territorio, son áreas protegidas, que no se puede construir y las tienen muy, muy cuidadas, montañas, volcanes, ríos, playas, y entonces se mantiene muy verde el país. Entonces es un tema importante. El 100% también casi de la energía es energía limpia, sobre todo del agua. Entonces también es un país con mucha conciencia sustentable de toda la vida, ¿no? Entonces tiene cosas bonitas, tiene cosas bonitas extraordinario. el país. ¿Y en qué momento está el país? Porque eso que mencionas, pues me hace pensar que todavía tendría que estar mucho más arriba si lo vemos en ciertos indicadores. Obviamente los de bienestar son buenos, pero en PIB per cápita, porque es una historia parecida, es un estado pequeño, relativo, por ejemplo, a un México, Colombia, etcétera, y eso te da capacidades de organización muy distintas y además pues obviaron lo que fue tan visible en toda América Latina y particularmente en Centroamérica, que fueron golpes de Estado, dictaduras, etcétera. Y eso en el interés compuesto, cuando uno lo piensa así del crecimiento, pues da unos resultados extraordinarios. ¿En qué etapa está Costa Rica? Y sobre todo, ya estás como embajador de tu país, pero bueno, pues es interesante. Ahorita platicamos de Siemens y tu experiencia, pero ¿por qué dirías que necesita Costa Rica todavía para crecer más, sobre todo teniendo estas condiciones de consistencia a lo largo del tiempo y de centrarse en la sociedad? Mira, Costa Rica ha tenido una muy buena evolución, considero. Ha venido de ser un país agricultor en el siglo pasado, sobre todo con productos como el café, país importante, café, banano, nueces, flores, a ser hoy un país de servicios. O sea, el turismo tiene un impacto muy importante en la economía, servicios como call centers, áreas de soporte o hubs globales de servicios, también han tenido desarrollo importante y ciertas industrias también. Entonces yo creo que pues tiene bases sólidas. O sea, yo creo que es una zona que pues junto con el resto de Centroamérica y México, tiene todo para ser un buen destino de inversión ahora, hablando de nearshoring, por ejemplo, y poder aprovechar pues la cercanía con Estados Unidos, recursos, talento, y bueno, en el caso de Costa Rica también recursos naturales, energías limpias. Entonces, pues yo creo que tiene muy buenas bases para crecimiento. Claro. Ahora, y entonces estás en Siemens y supongo yo que rápidamente pues escalas y sales de Costa Rica en las responsabilidades, ¿no? ¿Qué operación había en ese entonces y luego cuál fue el siguiente paso? Mira, yo inicié en Siemens primero en el área industrial, automatización como estudiante y luego ya como empleado en el área de telecomunicaciones. Estuve 5 meses en Costa Rica y luego me ofrecieron una excelente oportunidad de irme a trabajar a Alemania, a la casa matriz en Múnich, al área de proyectos de telecomunicaciones que atendía a Europa del Este, con la intención de aprender nuevas tecnologías para después traerlas de regreso a Centroamérica. Claro. Entonces era una oportunidad extraordinaria. O sea, imagínate, recién salido de la universidad, a los 5 meses, estar entrando en una empresa de calibre mundial que te ofrezca una oportunidad así fue. ¿Y hablabas alemán por tu abuelo y tu papá? Mis papás hablan alemán, bueno, y mi abuelo, obviamente, pero en la casa era español el idioma materno. Entonces yo, más bien por interés personal, me metí en escuela de idiomas después del colegio y entonces sí aprendí un poco de alemán, digamos. O sea, sí tenía bases, pero en esa estadía después trabajando en Alemania fue donde pues sí perfeccioné más. O sea, estuve 1 año y medio viviendo y pues ahí... desayunas, comes, cenas y sueñas ya en el idioma donde estás y pues sí, ahí aprendí mucho mejor alemán y también alemán de negocios para poder interactuar y alemán tecnológico para hablar de lo que estábamos haciendo. Entonces fue una oportunidad extraordinaria. Y una oportunidad extraordinaria también en términos de Europa del Este, que supongo, calculando tu edad, pues habría caído el muro de Berlín unos años atrás y estaban redescubriendo o digamos adoptando tecnología. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar en esa parte
de Europa del Este en ese momento en donde estaba habiendo un cambio profundo de sistema, ya con varios años, porque no, por la edad que tienes, pues supongo que ya te tocó, digamos, 90s, ¿no? Sí, o sea, fue en el 93 que estuve, empecé en 93, 94, y era una época interesantísima, era la perestroika, justamente Sí. Gorbachov estaba saliendo, digamos, estaba cambiando el sistema del socialismo al capitalismo, cayó el muro de Berlín, se estaba abriendo, pero era justo la época de transición. Entonces todavía tenían muchas cosas del sistema anterior y algunas del sistema nuevo. Entonces era un contraste muy, muy interesante. A mí me tocó atender a un cliente enorme, que es como el Pemex, digamos, de Rusia, pero de gas natural, que se llama Gazprom, que es la empresa Claro. más grande del mundo, Sí. todavía hoy en día, de gas natural. Una empresa estatal que en ese tiempo, imagínate, en 93 tenía 800,000 empleados. O sea, era un monstruo. Sí. Y entonces estaba construyendo sus edificios corporativos, 8 edificios corporativos en Moscú, como un anillo, y era de una instalación de seguridad nacional. Y entonces ganamos el proyecto para instalar los sistemas de telecomunicaciones, voz, datos, videos, satélite y comunicar todos los 8 edificios con todas las sedes de la empresa. Era un proyecto tremendo, muy importante, y entonces me tocó la fase de diseño, cotización y luego ejecución también del proyecto. Y por eso estuve viviendo prácticamente un año luego en Rusia para ejecutar este proyecto y poder interactuar con el cliente, inclusive ir a los sitios de instalación. Y eso fue interesantísimo porque resulta, imagínate que estás en la oficina de Siemens de Moscú y llega el cliente y te dice, bueno, necesito que vayamos a visitar los cuartos donde vamos a instalar los equipos. Y por supuesto es una etapa importantísima. Sí. Y yo, pues sí, claro, vamos. Me dice, sí, pero las instalaciones, las ubicaciones son de seguridad nacional. O sea, es secreta. Entonces te vamos a poner una capucha. Wow. Para que no sepas dónde está. Y te vamos a llevar al lugar. Me montaba en el carro, yo como con la capucha, no podía ver nada. Hasta que llegaba al lugar, bajábamos al sótano no sé cuánto, y entonces ahí llegaban y ya me quitaban la capucha. Podía ver y medir y tomar y comentar en el lugar donde se iban a instalar los equipos. Y luego de vuelta otra vez el mismo proceso y me dejaban en la oficina de Siemens. O sea, imagínate el contraste de venir de Costa Rica, luego a Alemania, y con la libertad que tienes, y luego vas a Moscú y experimentas eso en un régimen que está cambiando. Pues sí, fue toda una experiencia, no, ¿no? Hombre, toda una experiencia. Y claro, luego instalar esto. Y luego la otra cosa interesante, como la Unión Soviética estuvo cerrada a nivel tecnológico de los demás países por muchos años, también desarrollaban sistemas propietarios que no se comunicaban con el resto, eran muy diferentes. Y teníamos que intercomunicar los viejos con los nuevos. Y entonces hacer esas interfaces y conexiones fue todo un reto tecnológico súper interesante. Bueno, nada más eso ya te da para escribir como 3 libros. No, sí. Me imagino además que la revisión de perfil que hacía en ese entonces todavía la KGB, después se hizo la FSB, sí. Pues debe ser tremendo. ¿Y cómo era la vida cotidiana, sobre todo para un latinoamericano costarricense que ya tenía el shock cultural, lidiar con Alemania del Este, que supongo que al principio, y luego con Rusia en transición, porque además no es la Rusia, ni los soviéticos, digamos, ni la Rusia que hoy conocemos, ¿no? En donde estaban ciertos grados acentuados, aunque obviamente la ideología claramente pues hay una consistencia. Pero ¿cómo fue? Bueno, fue tremendo, porque por un lado veías la intención del gobierno de abrirse un sistema capitalista, pero pues venía arrastrando muchos años de instituciones socialistas. Y pues a nivel político era un cambio tremendo, a nivel económico también, porque veías la mayoría de la población que antes tenía un trabajo asegurado, un ingreso asegurado, y todos ganaban lo mismo, el sistema socialista, no había diferencias de clases sociales en la mayoría de la población, a cambiar de la noche a la mañana a un sistema capitalista en donde la mayoría se quedó sin trabajo. Y entonces, además una inflación tremenda, y los que tenían trabajo, entonces ganaban muy poco, entonces ya no les alcanzaba, como antes sí les alcanzaba. Entonces, para la mayoría de la población, esa época de transición, esos años, estuvieron peor que antes, porque antes tenían un ingreso asegurado, claro, tenían comida, tenían vivienda, y de repente, economía abierta, no hay trabajo, y los que tenían ganaban muy poco, no les alcanzaba. Los pensionados, los veías
los pensionados del Estado ruso los veías pidiendo limosna en las calles porque no les alcanzaba para vivir el mes. Entonces, era un contraste gigantesco. Por otro lado, veías una economía, empresas globales como Siemens, pues abriendo, generando empleos bien remunerados, pero eso era todavía muy incipiente. O sea, no alcanzaba para generar una clase media importante. O sea, estaba naciendo realmente. Y entonces, pues fue una época bien interesante porque veías la intención, pero veías todos los retos de una transición de esa magnitud. Sí. Entonces fue una época bien interesante. Qué extraordinario. Y además tú, 20 y pocos años, supongo sí. yo, y viviendo como expat, pues eras como ultramillonario para el estándar del momento que estaban viviendo. ¿Cómo fue socialmente y sobre todo la madurez, ¿no? Porque cuando tienes 20, pues la curiosidad es inmensa, claro. Pero también cómo se da la parte de socialización. Las rusas son muy bonitas. Bueno, ¿cómo fue, digamos, la experiencia personal de estar ahí? Bueno, tenía un coche para poder llegar a los sitios de instalación y entonces el tema era pues, cómo poder navegar y llegar y transitar y encontrar la calle correcta. Bueno, tuve que aprender un poquito ruso también, alfabeto, calles, por supuesto que no había Waze o Google Maps, entonces tenía que guía tener el tiempo guía roji rusa para poder ubicar y entonces aprender y las letras y llegar a la calle exacta. Entonces eso fue un reto. También me tocó ver esa apertura al capitalismo y fue impresionante. Resulta que llego a la Plaza Roja un fin de semana en el centro y veo ahí en un centro comercial una fila gigantesca que daba como 3 vueltas a una cuadra. Y empiezo a ver qué es lo que están pasando, porque hay tanto interés en entrar ahí. La sigo, entro al centro comercial y resulta que había una tienda abierta, occidental, y era Benetton, si mal no recuerdo. Y era la primera. Wow. Y entonces había tanta gente interesada en entrar que tuvieron que hacer fila y dejar solo cierta cantidad de personas entrar a la tienda. Y habían como 3 vueltas. Entonces me decían, no es que nos falte dinero para poder comprar cosas, es que no hay oferta. Claro. Nada de oferta. Y entonces la primera que abre, pues entonces el interés es gigantesco. Me tocaba, es más, cuando invitábamos al cliente a Gazprom a ir a visitar las plantas de los equipos que les estábamos instalando en Alemania, me recuerdo que pues, el interés principal era poder irse de compras. Entonces, los llevábamos a las plantas y decía, sí, muy interesante, pero ya no me lleves a museos, ya no, o sea, me interesa que me des chance también de poder tener acceso a cosas que en Rusia no las tengo. Bueno, y entonces, pues claro que nos llevábamos nuestras sorpresas de los intereses y es parte de ir entendiendo la cultura y sobre todo la etapa en la historia que estaban viviendo. Fascinante. ¿Y qué aprendiste de los rusos que es poco aparente hoy? Es decir, porque es interesante ver un pueblo en ese momento, tanto en términos de la apertura y de repente desde Occidente y en México, pues tenemos una cierta interpretación. Tú conociste esa parte en primera persona y en un momento bien interesante además de tu vida. ¿Qué dirías tú que es algo que la mayoría de las personas no sabemos de Rusia en lo que te tocó vivir a ti? A mí lo que más me impresionó fue cómo nos influencian los prejuicios que a veces tenemos de la gente. Yo me esperaba encontrar gente muy fría, como vemos en las películas, así, ¿no? Muy cortante, muy tajante, muy poco social. Y mi sorpresa fue que es todo lo contrario. Gente muy amable, muy hospitalaria, simpática, con ganas de compartir. Y eso fue para mí pues una impresión muy positiva del prejuicio con el que yo llegué, ¿no? Sí. Y hay veces que pues es importante a veces pues tener una mente abierta y no dejarse influenciar por cosas que estamos viendo y pues realmente tener interés de conocer. Y supongo que todavía tienes buenos amigos rusos, ¿no? Porque en esos momentos se hacen amigos. ¿Cómo ha sido? Y pues el mundo han pasado mucho tiempo, pero ¿cómo conservas amistades de ese entonces?
Pues mira, sí tuve buenas amistades. Por el transcurso del tiempo, no continuamos en contacto. O sea, no tengo esa cercanía que sí tuve en ese momento con colegas o con los mismos clientes y todo. Como sí tuve con pues, colegas de Siemens que estuvimos compartiendo en las primeras fases, pero por alguna razón pues ya no continuamos la relación. No había WhatsApp, ¿no? No había no forma, no era fácil, como hoy tal vez Claro. continuar a la relación. ¿Y de ahí te regresas a Alemania? Y de ahí me regreso a Alemania, sí, estoy pues el año y medio, y luego regreso a Costa Rica para introducir en el mercado centroamericano la tecnología que aprendí allá, que eran nuevos sistemas de telecomunicaciones para grandes proyectos, y me tocó entonces tener esa responsabilidad aquí, bueno, para la región centroamericana, desde Costa Rica. Ajá. Y de ahí, bueno, ya, pues supongo que el mercado natural más grande cuando uno va creciendo en una organización, pues ¿fue México directamente o Estados Unidos? Antes de México fue Guatemala, que también fue una oportunidad tremenda porque yo regreso a Costa Rica, 25 años, ya con esta experiencia. Para mí fue como una especie de maestría, digamos, en el trabajo y además pagada. Entonces, o sea, esa era como que digamos, la experiencia que me sentí que tuve. Y regreso a Costa Rica y a los 26 años me dicen, bueno, hay una oportunidad en Guatemala para hacerte cargo de una división de Siemens. Y eso significaba pues un puesto muy importante porque tenías el negocio completo, servicio, ventas, responsabilidad de resultado. A los 26 años, pues mis colegas eran de 40 o más años, claro, de la misma responsabilidad. Entonces fue un tremendo paso. Y bueno, pues me fui a Guatemala, entonces estuve 3 años y tenía doble rol, o sea, el negocio en Guatemala más estos sistemas de comunicaciones para Centroamérica. Fascinante. ¿Y qué dice de la cultura de Siemens que hayan tomado a alguien de 26 años, que primero lo mandan a Rusia, de Costa Rica, y luego regresa y le dan una responsabilidad enorme, independiente de la jerarquía de edad, que cuenta mucho en las organizaciones? Y entonces, saber qué dice eso de la cultura de Siemens y si eso se ha mantenido. Y 2, ¿cómo fue esa adaptación para ti? Porque hay mucho que aprender y madurar cuando tienes 26 y tienes que lidiar con equipos y responsabilidades de una proporción que normalmente a los 25, 26, por lo menos en la cultura actual, no es tan común. Sí. Pues es una de las cosas que a mí me encanta de la empresa. Y bueno, por eso llevo ya casi 32 años, 31 en la empresa, porque siempre pues, hay esa apertura a confiar en la gente, desarrollo. Y a mí me encanta la posibilidad que tienes de conocer diferentes culturas, diferentes ambientes, diferentes retos, diferentes tipos de negocio. Que entonces ha sido, claro que suena mucho 31 años en una misma empresa, pero para nada ha sido un viaje aburrido. O sea, siempre tienes diferentes retos en negocios, cambios de actividad o de país. Siemens está en 192 países, o sea, imagínate el abanico. Si te gusta, si te interesa, pues tienes un campo donde crecer tremendo. Y si te gusta la tecnología y luego ver el impacto que generas en los clientes, mejorando la calidad de vida, mejorando eficiencia, o sea, digamos, te retribuye de una manera muy positiva lo que hacemos. Entonces, pues también eso motiva mucho. ¿Y dirías que es algo, carácter alemán pragmático, es algo particular de Siemens? Pues una empresa de origen alemán que obviamente, por lo que dice 118 países, pues ya es global, evidentemente, y eso ya permea, pero siempre la nacionalidad pues va dando ciertos marcadores, digamos, en una organización. ¿Cuáles dirías que son esos? Y sobre todo, y quizás fue una persona la que dijo, sí, 20, no importa, ve, confío en ti. ¿Y es eso o es la estructura? ¿Cómo fue? Mira, definitivamente es la gente. O sea, la gente es la que hace las empresas o deshace las empresas. Sí. Yo he tenido la suerte de topar con personas extraordinarias, tanto de jefes como colegas, que aprendes muchísimo, gente muy capaz, que a mí me ha guiado en el camino. Entonces, yo creo que eso es otra cosa, motiva muchísimo, porque estás realmente la mayor parte de tu vida, compartes no con tu familia, lo compartes con tus colegas y con tu trabajo. Entonces, estar en un ambiente positivo, que te genere oportunidades de crecimiento, que te ponga retos y que eso te haga despertarte todos los días con ganas de aportar, yo creo que hace la vida muy gratificante.
Claro. Y a los 26, ¿cómo fue tomar esa responsabilidad o la curva de aprendizaje en términos de la madurez? Porque hay intangibles. Puedes estudiar todas las maestrías y doctorados que tú quieras, pero las horas de vuelo, esas son distintas para cada quien en términos de la parte emocional y me sorprende mucho esto que nos cuentas porque a los 26 años puedes ser intelectualmente muy capaz, técnicamente muy capaz, pero la inteligencia emocional no siempre está ahí. Y hay quien sí y quien no, ¿no? Hay historias de todo. ¿Cómo fue en tu caso esa parte de poder interactuar cuando lideras un equipo? Genera estrés porque hay cosas que no controlas y tienes que tener mucha sensibilidad en términos de sacar lo mejor de cada quien, pero hoy, y ahora quiero saber cómo lo ves hoy, pero cómo lo veías entonces y cómo fue. Pues mira, claro que fue un reto gigantesco. O sea, pasé de ser yo mi propio, o sea, jefe de mí, a tener ya un equipo de 60, 70 personas y pues es un tema de liderazgo importante, un salto muy grande, digamos, en esa etapa. Y tuve muy buenos guías. O sea, preguntaba todos los días cómo hacer las cosas desde un estado de resultados financiero, desde pues cómo manejar la gente, cómo motivar a la gente, cómo generar mayor impacto, cómo administrar y organizar el equipo, cómo capacitar. Al final es claro que es aprender. O sea, nadie nace sabiendo cómo ser líder o cómo motivar gente. Para mí fue un muy buen ejercicio, pero sobre todo yo diría con muy buenos guías. O sea, yo tenía guías, colegas, jefes, con el que abiertamente podía compartir mis retos, mis inquietudes, y con su experiencia, pues por supuesto que iba dando los pasos. Y claro que seguramente me equivoqué muchas veces y hoy tal vez hubiera hecho algo diferente, no lo sé, pero yo creo que una de las claves fue pues atreverme a hacerlo. O sea, el reto sí era un paso muy fuerte. Y yo creo que uno de los aciertos en esta carrera fue el haber dicho que sí. Entonces, sin tener todas las herramientas, que claramente no las tenía. Entonces, yo creo que eso fue uno de los aciertos. Y la otra, tener colegas, jefes, guías en el camino con muchísima más experiencia que yo, que tuvieron la apertura de ayudarme y de caminar conmigo. Claro, y la generosidad. Y hoy, la huella, digamos, del liderazgo que ocupas, ¿qué significa? Es decir, ¿cuántos son? Sobre todo porque pasamos de esa etapa a hoy. Hoy, ¿qué Siemens? Y sobre todo, el área que está bajo tu responsabilidad, ¿cuántos son y qué significa? Pues mira, de México somos más de 7,500 colaboradores y bueno, y además de aquí manejamos las operaciones de Centroamérica y del Caribe. 7 plantas, centros de investigación y desarrollo, centros de distribución, hubs para atender también necesidades del todo el continente, por ejemplo en ciberseguridad y en servicios financieros, contabilidad, etcétera, también manejamos para el resto de los países. Es, por supuesto, que una responsabilidad muy diferente a la que tenía en las primeras etapas. Tiene muchísimo que ver con gente. Para mí la clave es tener equipos extraordinarios. Tengo la suerte de tener colegas fabulosos de los que sigo aprendiendo muchísimo. Pero en cierto sentido yo me siento como el primer día. O sea, curioso, con ganas de aprender, de rodearme del mejor equipo posible. Igual que cuando estaba haciendo la tesis en la universidad que estaba en Costa Rica. Y es una empresa que te brinda esa posibilidad. Entonces, siempre a la vanguardia en innovación, siempre aprovechando oportunidades para generar mayor impacto con clientes. Entonces, si eres una persona curiosa, es un campo fértil para desarrollarte. ¿Qué estás aprendiendo hoy? Es decir, hoy, desde la responsabilidad que ocupas y siendo el día 1, ¿qué es lo que provoca tu curiosidad hoy, tanto en lo formal, en el trabajo, que obviamente, porque además te ha tocado un momento, bueno, a todos nos ha tocado un momento de profunda transformación, pero una empresa tecnológica
de ingeniería originalmente y que hoy está en temas que tienen que ver con la transformación digital, inevitablemente con la inteligencia artificial en un país de muchos cambios y en una región como es México. Pero ¿qué es lo que hoy ocupa tu mente en términos de esta curiosidad que mantienes, digamos, desde tu tesis en Costa Rica? Yo creo que son tres cosas. Uno es la tecnología. Bueno, soy un apasionado de la tecnología, pero además, justo ahora es la época de cambio tecnológico más rápido que ha habido en la historia. Entonces estamos oyendo cosas nuevas, los avances tecnológicos, justo inteligencia artificial, gemelo digital, metaverso industrial. O sea, son cambios tremendos, además muy, muy rápidos. Y en cada uno de estos temas hay una infinidad de avances y pues tratar de estar al día en los temas, pues es todo un reto. El otro es los cambios en el mundo y en el mercado. O sea, están cambiando, digamos, tensiones geopolíticas, el impacto de las guerras en México, en la región, en la empresa, los gobiernos, recientes elecciones o inversiones en el mercado, sectores industriales que están invirtiendo, no invirtiendo. O sea, eso es un tema, por supuesto, que me mantiene muy alerta, muy curioso para poder tener pues la mejor organización respondiendo a lo que está pasando en el mundo y en México. Y la tercera es la gente. O sea, las necesidades de los equipos, de las personas, tanto de nuestra gente como de la gente de nuestros clientes, pues va cambiando en el tiempo. Entonces, para mí es muy importante estar cerca, estar escuchando, estar abierto para poder generar el mejor ambiente, la mejor cultura posible, responder a las necesidades de los equipos y poder caminar en un ambiente que construya. Entonces, estar escuchando permanentemente, y eso es un tema que no se acaba, es también algo que me mantiene muy, muy curioso para poder generar cada vez un mejor ambiente de trabajo. ¿Cómo pasar de liderar 70 personas, que ya es bastante, a 7,500? ¿Cuáles son las diferencias o si se mantiene los mismos componentes, digamos, en la receta o se va descargando en un equipo chico que ese a su vez va desdoblando? ¿Cómo funciona? Mira, hablando de las similitudes, yo diría que siempre dependes de la gente. O sea, pensar que tú puedes hacerlo solo por tu propia capacidad es imposible. Es más, ni siquiera cuando no tienes gente a cargo, porque también dependes de los colegas, ¿no? Entonces, yo creo que eso no cambia, tengas o no tengas gente a cargo. Si vas teniendo más gente a cargo, se vuelve todavía más relevante, porque puede ser que no tengas una injerencia directa con una persona, sino que haya un jefe intermedio. Sin embargo, pues sí tienes que tener la apertura de estar en contacto pues, con toda la organización. Es más, fue una de las cosas que hice, recién me nombraron CEO de Siemens en México hace 4 años, dije, bueno, me comprometo a escuchar. Me preguntaron, bueno, ¿a qué te comprometes? Y yo les digo, bueno, me comprometo a escuchar. Eso fue la primera junta, primer town hall que tuvimos, a eso me comprometo. Y entonces, en el transcurso de un año, en plena pandemia, sí, logramos organizar juntas con equipos pequeños, 10, 15 personas, de toda la organización y tener charlas de café, digamos, virtuales, con todos, uno por uno. Y en un año logramos darle la vuelta a todos los colaboradores de México y Centroamérica. Y yo digo, pues eso para mí fue valiosísimo porque pues, tenías retroalimentación tal cual de absolutamente todo el mundo. Y para mí esa cercanía es importante, ¿no? Que te sientas escuchado, comprendido y para mí, por supuesto, reaccionar y entender cómo está la organización. Entonces, yo creo que la clave es la gente y esa cercanía con la gente. Y ahora hay un debate bien interesante en términos de el trabajo remoto y el trabajo en la oficina. Y a ti te toca arrancar básicamente pues haciendo esta cohesión, conociendo y escuchando en un momento en donde todo es a través de videollamadas. Hoy pues ya estamos en otra realidad, seguramente muchos de los que viste, y es interesante cuando luego nos conocimos en vivo algunos que tuvimos Zoom, dices, eres más alto, sí. Cambia totalmente la química. ¿Cuál es tu visión en esta parte de trabajo remoto, trabajo en la oficina
¿Y cómo ves ese momento? Sobre todo porque pues, te tocó forjar eso y la cultura cambia, sin duda, el medio sí es el mensaje de repente. ¿Cuál ha sido tu experiencia y tu visión hoy? Mira, yo creo que sí, todavía nos seguimos reinventando todos de cuál sería el esquema ideal. Lo que sí es cierto es que la pandemia vino a acelerar la transformación digital, la digitalización, automatización de todo lo que hacemos, porque no había de otra, o sea, fue forzado. O sea, el aumento gigantesco que tuvimos de entrenamientos remotos, de virtuales, de asesorías virtuales a los clientes, eh, la adopción de videoconferencias, que antes la teníamos, pero en una escala muy pequeñita. De repente fue 100% porque no había de otra. Entonces fue una adopción aceleradísima que nos dio, yo pienso que una herramienta más al arsenal que veníamos teniendo desde antes. Pienso que lo sano en nuestro caso, porque depende de cada empresa, es un modelo híbrido que lanzamos desde el inicio de la pandemia en una manera acertada, pienso yo, a nivel global, porque depende de cada grupo y de las funciones. Nosotros tenemos mucha gente que está en ventas, por ejemplo, o en servicio técnico, que no es alguien que necesita estar en la oficina, más bien necesita estar con el cliente. Entonces, si de repente decimos, bueno, no, ahora tantos días por semana a la oficina, es una pérdida de productividad tremenda. Claro. Por otro lado, pienso que tampoco el extremo de decir nos vamos a 100% remoto es sano, porque entonces se pierde un poco la identidad con la empresa, la cultura, la colaboración con otros colegas, la charla de pasillo, la confianza de tomarse un café y poder hablar de cosas que no hablas en una llamada programada, porque lo que pasó en pandemia, toda tu agenda entonces estaba con bloques programados y lo que se salía de eso pues ya no te daba tiempo de hacer. En cambio, en la oficina sí, cuando ibas con un colega en un pasillo, ibas hablando de cosas que tal vez no estaban agendadas, ¿no? Pero sí, lograbas resolver temas muy rápidos o hablar con varias gente al mismo tiempo, pararte e ir a hablar con el colega. Entonces, lo que adoptamos en Siemens es una política híbrida y además flexible. O sea, dependiendo del área, si es un área más administrativa, tal vez puede estar un poco más tiempo en la oficina. Que otra que no, que está más en campo, pues entonces tiene que estar más en campo, pero que sea híbrida, o sea, no que sea 100% remota. Esa es la diferencia. Entonces, tampoco forzamos ir a la oficina, sino que lo hacemos con un propósito. Por ejemplo, justo en pandemia hicimos una sala de demostración de tecnología para clientes de todas las soluciones que tenemos en la empresa y fue un acierto tremendo, porque entonces todos los días tenemos clientes yendo a visitar nuestro centro de tecnología. Y entonces, claro que colaboradores nuestros pues acompañan al cliente, le explican la tecnología y tienen un propósito de ir a la oficina. No es nada más ir por ir, es ir porque va a pasar algo. O hacemos juntas internas, hacemos reuniones específicas. Cada grupo hace sus juntas y define cuándo va a ir a la oficina. Y entonces, o hacemos actividades de toda la empresa y entonces en días específicos pues hay una razón o tenemos un visitante especial que viene de la casa matriz o un cliente o algo que invitamos. Entonces siempre hay una razón por la cual invitamos a estar en la oficina, pero no lo obligamos. O sea, buscamos que sea algo, voluntario, pero que incentive y que tenga un propósito con la idea de que sea un esquema híbrido, que por un lado permita flexibilidad, permita atraer talento, y que permita en una ciudad como esta también optimizar tiempos, movimientos. O sea, a veces pues, es mucha pérdida de tiempo y productividad estarse moviendo sin necesidad, ¿no? Pero por otro lado, también que mantengamos esa identidad, ese sentido de pertenencia con la empresa, que se conozcan los colegas también en persona, porque si bien es cierto la videoconferencia ayuda, pero no sustituye un contacto personal. Entonces, tiene que complementar. Para mí es una herramienta más al arsenal, pero no es, en nuestro caso, el objetivo de ser 100% remotos. ¿Y cuántos reportes tienes directos? Es decir, ¿cuántas personas te reportan, pues no sé, en la línea, así cómo funciona esa parte? Sí, tendré alrededor de 15 reportes 15 directos. reportes directos. Uh-huh. ¿Y cuál es tu estilo de gestionar? ¿Conversacional, todos juntos? ¿Cómo funciona? Depende del tema. Tenemos varios esquemas. Si tenemos juntas grupales con un
propósito específico. O sea, tenemos juntas, depende de si revisamos, normalmente revisamos el negocio, temas específicos, tenemos juntas agendadas, no, digamos, lo más optimizado posible. O sea, tampoco soy amigo de la juntitis así permanente, sino hay un propósito. O sea, más bien al revés. Tratamos de reducir a lo estrictamente necesario, pero sí lo hacemos. Y luego, y obviamente para hablar temas de interés común en los equipos. Pero también tenemos juntas 1 a 1 con los reportes directos para poder hablar de lo que llamamos charlas de crecimiento o growth talks. O sea, que son pues charlas donde hablamos oportunidades de crecimiento para la persona, capacitación, retroalimentación, cumplimiento de objetivos en una forma frecuente. O sea, y estas las hacemos lo más ágil posible, muchas veces no agendadas. Las hacemos estas charlas de crecimiento, sobre todo cuando es retroalimentación, observamos algo positivo o negativo, pues tratamos de tener esa charla en el momento y tener ese diálogo constante. Y eso pues de retroalimentación, de desempeño, de oportunidades de crecimiento, de movimiento o de capacitación de la persona. O sea, es una charla individual. Y esto no solo yo, toda la empresa tenemos esta cultura de retroalimentación frecuente para estar en contacto y ver cómo está la persona. ¿Cómo está la persona? A veces, pues, la persona puede estar pasando por un momento difícil a nivel personal o de salud, o no nos enteramos, o el desempeño puede estar bien o mal. Necesitamos que haya claridad también en los objetivos. Entonces, es importantísimo estar cerca. Y eso, a través de este esquema de diálogos, hace resultado muy productivo. Ahora, ¿cuál es lo que encuentras de consistencia en el talento? Independientemente, el talento está vinculado en parte a la especialidad que necesitas, particularmente, supongo, en una empresa como Siemens, si estás hablando de ciberseguridad, pues hay cierto tipo de talento. Pero ¿identificas una característica transversal en las personas talentosas, los perfiles que tú identificas? ¿Y cuáles serían esos elementos? Sí, para mí el ingrediente básico es la mentalidad de crecimiento, o sea, la curiosidad. Pues no nacemos aprendidos. O sea, si una persona llega y no sabe, no es experto en una tecnología, no es tan relevante porque lo puede aprender. El ingrediente que sí tiene que tener es las ganas de aprender. O sea, la actitud de crecimiento y de decir, tengo interés en aprender, no lo sé. Y hay muchos colegas con mucho conocimiento que están dispuestos a ayudar. Pero la persona tiene que querer. Claro. Y ese para mí es el ingrediente fundamental para todos, para los nuevos y para los que ya estamos, ¿no? Y eso lo vas, digamos, evaluando conforme lo puedes evaluar, porque uno de los temas bien interesantes cuando estás en una posición de liderazgo como la tuya es que tienes que tomar decisiones rápidas con información limitada. Uh-huh. Y en las contrataciones hay varios caminos, ¿no? Muy extenso con mecanismos muy grandes o relativamente rápido iterando con el tiempo. ¿Y cuál es tu estilo, digamos? ¿Y cuáles son los indicadores que tú ves de esta persona tiene apetito de aprender? ¿Tienes una suerte de estructura para evaluarlo de manera rápida? Mira, no tenemos una receta para decir, hazte el examen y entonces ya. Hazlo, sí. ¿No? O sea, es un estilo, es una ambición de forma de ser. Y eso es difícil, ¿no? O sea, difícil que en una entrevista puedas realmente leer 100% como es una persona. Es más, hay gente que es especialista en entrevistas, ¿no? Y sí, luego ya en el trabajo es que no era la cosa así. Claro que tenemos un proceso donde pues sí se analiza la persona, hay un proceso de filtros y todo, pero usualmente en las últimas entrevistas en puestos relevantes lo hacemos como un panel. 2, 3 personas, digamos, evaluando, porque siempre pues, hay diferentes puntos de vista y cosas que uno ve, el otro tal vez no vio, no percibió. Hay referencias. Y trata de ser, digamos, lo más asertivo en el sentido de identificar si la persona, sobre todo culturalmente, va a encajar en el equipo o no. Y trata de hacer lo mejor posible con los filtros, con las herramientas. Usamos inteligencia artificial para analizar la persona, varias entrevistas, el panel y todo.
Pero al final no logras tener un 100% de certeza. O sea, eso no. Lo que tratas es de llegar a pues lo mejor posible, tanto para la persona como para la empresa. Y en ese camino estamos. O sea, usamos las herramientas, usamos la tecnología, usamos diferentes puntos de vista y también la motivación de la persona de por qué quiere ingresar a Siemens, para sobre todo identificar si hay un fit cultural. Claro. Ahora me quiero ir a uno de los componentes, mencionaste tres, obviamente la tecnología y lo que está avanzando, y la parte, diría yo, geopolítica, es decir, en los últimos 10 años, si yo me regreso a 2014, el mundo ha cambiado profundamente. Pasamos de una visión globalizada, en términos donde uno podía pensar, vamos a integrarnos todos en el libre comercio y a partir de ahí se van a ir compartiendo valores, etcétera, a una visión, gana Donald Trump en 2016, mucho más regionalizada y eso está avanzando cada vez más. Hace 10 años hablar de Rusia, pues no era hablar de Rusia hoy. Las cosas han cambiado mucho, ni de China, etcétera. ¿Cuál es tu visión hoy, digamos, desde el liderazgo de Siemens en términos, pues obvio, de la región México, Centroamérica y el Caribe, en este contexto y cómo evalúas la dinámica que hoy está ocurriendo en el mundo? Mira, nosotros vemos la tendencia nueva como glocalización. Esa es la palabra que usamos porque por un lado tienes el componente global que continúa. O sea, por ejemplo, en una empresa como Siemens dices, bueno, no voy a tener procesos independientes, no voy a tener las bases de productos que se usan en todo el mundo, no las voy a desarrollar 20 veces. Tecnologías fundamentales que usamos, por ejemplo, inteligencia artificial, que usamos en muchas de las áreas de negocio, no las vamos a ir desarrollando 20 veces. Digamos, son cosas que son comunes y eso las desarrollamos una vez. Y políticas, gobernanza, digamos, hace sentido y porque economía de escala. Pero por otro lado, también reconocemos que hay necesidades locales específicas y mercados diferentes, estándares, normas diferentes. Y eso cada vez más, y además fomentado por algunas políticas nacionalistas de decir, bueno, yo quiero que se fabrique aquí, lo compro aquí y fomentar lo que está dentro de mi frontera. Entonces buscamos que haya también localización de esos rasgos específicos que se requieren para poder ser exitosos en los mercados globales donde estamos. Entonces es la combinación, por eso es la palabra glocalización, yo creo que es la expresión correcta, que combina Claro. Lo que hace sentido a nivel global y el enfoque local. ¿Y cómo pues México está en una coyuntura muy particular? Obviamente acaba de ganar Donald Trump el liderazgo en la Casa Blanca de regreso, tiene un discurso fuertemente proteccionista. Todavía estamos en zona de evaluar qué de lo que dijo se va a cumplir, pero claramente parecería por los nombramientos que ha hecho que vamos a un escenario de la mayor economía del planeta aplicando aranceles al resto del mundo. En el caso particular de México, algunos condicionantes vinculados al tema de la seguridad en la frontera, el tema de la seguridad en términos de crimen organizado y un éxito desde el punto de vista económico en términos de la integración en Norteamérica. ¿Cómo estás navegando este momento de mucho cambio? Y además, encima de todo ello, pues obviamente hay un distanciamiento cada vez mayor entre Estados Unidos, China y también Europa. Europa está en su misma y al final, pues Siemens es una empresa global, ya lo decía, 118 países, pero pues viviendo en este mundo que vaya que está con muchos cambios. Es una pregunta larga, casi una reflexión, pero ¿cómo tomas este momento y cuál es tu visión en términos de navegar Siemens? Mira, yo veo el futuro para Siemens y para México bastante optimista, porque por un lado, lo que está sucediendo a nivel global, tensiones geopolíticas, Estados Unidos, China, etcétera, están volviendo los ojos hacia México, claramente. O sea, más de 500 empresas anunciando expansiones o inversiones nuevas en el país con el nearshoring. Hace todo el sentido del mundo. Y México tiene una posición privilegiada, no solo por la cercanía de los 3,000 kilómetros de frontera que tenemos, sino por la disponibilidad de talento, por las cadenas de suministro que ya están integradas para muchos sectores, la logística que tenemos con Estados Unidos, los tratados de libre comercio, etcétera. Entonces, es una ventana de oportunidad que tenemos que saber aprovechar. No va a ser eterna, pero es un momento muy, muy importante para México. Por otro lado,
el tema de gobiernos, digamos que nos hemos visto a través de la historia siempre como un socio tecnológico en los países donde operamos. ¿Cuánto llevan en México? En México estamos cumpliendo este año 130 años de presencia. O sea, imagínate esto. Y a nivel global, 177. Entonces, no estamos aquí por un gobierno, Claro. sino pues, con una visión mucho más O sea, larga. llegaron con Don Porfirio para entendernos, Sí, ¿no? imagínate. O sea, llevaba Porfirio Díaz 18 años en el poder cuando Siemens abrió la oficina en México, el 1 de agosto de 1894. Wow. Se estaba apenas promulgando la ley del registro de la propiedad, se estaba terminando de construir el edificio del Museo de Antropología, primeros ferrocarriles en el país, nosotros el primer ferrocarril eléctrico en la ciudad de Pachuca, en esa época. Y antes de cosas importantes que no sucedían, por ejemplo, digamos, monumentos icónicos en la Ciudad de México. Por ejemplo, el Ángel de la Independencia fue hasta 1910. Ajá. Es sí, más, esta semana celebramos el lunes la Revolución Mexicana. Sí. Bueno, 1910. Nosotros ya teníamos 16 años de operar la oficina y el negocio en México antes de la Revolución Mexicana, cosas Sí, sí. que hoy nos imaginamos que fue hace muchísimos años y ya estamos operando. Cosas que nos imaginamos que están toda la vida, por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes. 1934 se terminó de construir. Bueno, ya teníamos muchos años de estar operando Sí, ya eran... antes de cosas muy relevantes que han sucedido en la ciudad. Primer proyecto, llegamos con la iluminación eléctrica del Paseo de la Reforma. Wow. Imagínate, todavía siglo XIX. Finales del siglo XIX. Unos meses después, la primera central eléctrica de vapor de la Ciudad de México. O sea, vinimos a electrificar Sí. pues el país, los ferrocarriles. Y curioso, los ferrocarriles se usaron también, no solo para las minas, sino también para fomentar el comercio con Estados Unidos. Hace más de 100 años, o sea que podríamos presumir de que fuimos precursores del Tratado de Libre Comercio 100 años antes, ¿no? O sea, una visión impresionante. Entonces, pues hemos contribuido con hitos muy relevantes en la historia del país, electrificando, en salud, con equipos para hospitales, tomógrafos, resonancias magnéticas, en industria, en automatización de prácticamente todos los productos que tenemos, de los coches, de las bebidas, de las botellas de agua que tenemos, de la industria farmacéutica, o sea, prácticamente en toda la industria, edificios inteligentes, transporte, en trenes, cada vez que nos subimos a un metro, pues tiene componentes, automatización Siemens. Tenemos, digamos, una injerencia muy importante en mejorar la calidad de vida de todos. En una organización de 130 años en un país como México, ¿cómo ese pues, legado, cultura, etcétera, lo va sintiendo el líder? Es decir, ¿cómo se absorbe? Porque es bien interesante. A veces, cuando uno revisa, pues la continuidad se va perdiendo, aunque sea el mismo nombre o razón social. Claramente aquí hay una enorme memoria y hay continuidad, porque además es interesante, no muchas empresas pueden presumir la consistencia en términos de los negocios y la tecnología y la ingeniería como a donde llegue, ¿no? Ahora, quizás el liderazgo en 100 años, cuando estemos hablando, o cuando sean los 260 años de Siemens en México, pues no me imagino cómo puede ser, pero estoy casi seguro que la consistencia en términos de utilizar la tecnología para generar mejoras, pues esa va a mantenerse. Pero ¿cómo se recibe? ¿Hay una continuidad? Llegan y te dan un brief. Bienvenido, este es el archivo de los 130 años, léelo y trata de sacarlo mejor. Mira, es reinventarse constantemente. O sea, al decir 130 años en México y 177 a nivel mundial, que estamos, por supuesto, que no tenemos la misma tecnología con la que empezó Siemens y es un constante reinventarse, constante retar el status quo, estar mejorando, cada vez brindar más valor, mejorar las operaciones, aprendiendo cosas nuevas. Y yo creo que eso ha sido la constante, o sea, tener esa agilidad de poder tener la mentalidad de crecimiento que hablábamos antes para poder seguir aprendiendo y cada vez brindar más valor de acuerdo a las necesidades de cada región donde operamos. Claro. Y eso me hace pensar que pues,
o sea, es menor los cambios que estamos viendo comparado con la gran historia de 130 años y 177, particularmente en una empresa de origen alemán, ¿no? Porque vaya que Europa pues ha tenido lo suyo o lo tuvo en el siglo XX y desde entonces eso es realmente fascinante. Ahora, esta parte de optimismo en términos de la enorme oportunidad que tiene México, ¿cómo la visualizas en la parte gobierno en el corto plazo? No solo en el gobierno mexicano, sino en el gobierno de Estados Unidos, porque si uno revisa el histórico, digamos, la tendencia, no es tan común, por lo menos no en los últimos 30 años, un presidente como Donald Trump y esos replanteamientos que ha hecho el presidente de los Estados Unidos. O el que será presidente de los Estados Unidos. Nada más. Sí, mira, si bien es cierto, por supuesto que en las campañas hay muchos, digamos, mensajes que dices, bueno, ¿cómo va a reaccionar México? ¿Cómo va a impactar a México? Lo que vemos es que el TEMEC, el tratado que tenemos hoy en día, pues fue generado durante el gobierno previo de Donald Trump y si bien es cierto, pues espero que claro que va a haber una revisión y se están armando equipos de trabajo para optimizarlo como todo. Estamos apostándole a que haya continuidad. Y no solo nosotros, o sea, sino que la industria en general con más inversión. Si no, pues no fuera así. Cada inversión de la industria pues es a largo plazo. Nosotros mismos, este año, que además de celebrar los 130 en México, inauguramos 3 nuevas plantas. Más de 2,000 millones de pesos de inversión solo en el 2024. ¿Qué producen esas plantas? Son productos eléctricos, interruptores eléctricos, sistemas inteligentes, centros de control de motores, gabinetes de alta, media, baja tensión, centros de carga. Son, digamos, productos para electrificación que hacemos para el mercado nacional, también para exportación, para Norteamérica. Y pues ampliamos en forma importante nuestras operaciones este año. Y eso pues es una señal de confianza en el país por parte pues, del corporativo, de que no solo para México, sino para Norteamérica, la expectativa es de crecimiento. Claro, y además, viendo el presupuesto que ha estado en el centro de la discusión, a mí eso pongo mucha atención, digamos, un sector porque la parte eléctrica es transversal al crecimiento de cualquier país, incluso con las nuevas tecnologías, porque si hay algo que la inteligencia artificial generativa va a consumir, es un montón de electricidad. Y si no tienes la matriz energética adecuada y la infraestructura, pues aunque quieras crecer y tengas a los ingenieros, eso no va a ocurrir. Y el presupuesto, pues lo que marca es que hay muchas cosas se están contrayendo, menos el presupuesto de la CFE, que sube 10%, y sobre todo la visión que parece pues más actualizada, digamos, que lo que veníamos viendo en el sexenio anterior. ¿Cuáles son los componentes desde el lugar que tú ocupas que requiere México para estar a punto, digamos, con esta parte que es pues mucha infraestructura eléctrica transversal a la etapa que nos está tocando vivir, que es de profunda transformación tecnológica? Mira, cada vez vivimos en un mundo más eléctrico en general. O sea, dependemos a nivel personal cada vez más celular, datos, tenemos, por supuesto, ya relojes, cosas, o sea, electrónicas. Coches eléctricos, transporte cada vez más eléctrico. Inclusive en las plantas, los procesos cada vez son más eléctricos porque son más sustentables. Entonces, la necesidad de electrificación va a continuar para fomentar el crecimiento del país y del mundo. Es una tendencia innegable. Entonces, yo creo que en este camino hay buenas perspectivas también de seguir la senda del crecimiento y hay una buena intención también del gobierno en ese sentido. Y nosotros, pues como partner tecnológico, en los países donde operamos de toda la vida, pues estamos ahí para ayudar. El gobierno, las industrias, a la academia, a la sociedad en general, pues ese es nuestro rol. Eso es lo que sabemos hacer. Por otro lado, cada vez dependemos más de los datos y yo creo que en esta carrera, entre más rápido logremos transformarnos digitalmente mejor. Es más, hicimos una correlación entre los países, digamos, el desarrollo económico, el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita de los países está directamente relacionado con el nivel de digitalización del país. Entonces, pues la apuesta es continuar en la transformación digital de las industrias, de la infraestructura. Creo que eso es vital para el país. Y la otra es el enfoque de sustentabilidad. También es importantísimo. O sea, por un lado, pues claro, no tenemos un planeta B. Por otro, digamos, hay una intención muy clara de descarbonización, reducir la huella de carbono, las emisiones, por diferentes razones. O sea, requerimientos de los corporativos, necesidad del mercado,
Cada vez el consumidor es más consciente de que lo que compra no solo evalúa el precio, sino también la huella de carbono del producto que está consumiendo. Economía circular, o sea, también sustentabilidad es un tema muy relevante. Si hablamos de los datos, por ejemplo, ciberseguridad, o sea, hay que protegerlos. Claro. Entonces, eso cada vez se va volviendo un tema más relevante. Y atender las megatendencias. Yo creo que también para eso estamos. Por ejemplo, el cambio demográfico. Cada vez la porción de adultos mayores va a ser mayor, con nuevas necesidades de salud, de transporte. La urbanización cada vez se está desarrollando más. En el mundo vamos a pasar de 33 a 43 megaciudades en poco tiempo, al 2030. Y eso implica pues diferentes necesidades o más necesidades en transporte, agua, energía, salud. Y esto, pues el cambio climático también, que es innegable. Sí. Es más, ya vemos los efectos muy, muy cercanos aquí. Pues cada año estamos rompiendo récord de temperatura, los huracanes Sí, cada vez más fuertes. Entonces, es algo innegable. Y atendiendo la necesidad del país, las megatendencias que también forman parte de, yo creo que pues somos un socio tecnológico dispuesto a colaborar. No hacemos las cosas solos. Eso también me gusta mucho del enfoque de la empresa. Desarrollamos ecosistemas en donde nos aliamos con la industria, con universidades, con gobiernos, con las comunidades para poder generar todavía mayor impacto. Por eso participamos en cámaras, por eso hacemos proyectos con las diferentes entidades para poder generar entre todos pues, mejores condiciones. Claro. Ahora, entonces ya hablamos de la parte de estas tres componentes de, digamos, la curiosidad intelectual que tiene que ver con personas, que tiene que ver con la parte geopolítica en donde está México, en una empresa que tiene 130 años de historia, que no es un asunto menor, con una visión y cambios de macrotendencias. Y mencionabas, obviamente, la parte tecnológica que está avanzando también muy rápido. Cuando hablamos de inteligencia artificial, yo tuve la oportunidad de ir a la Hannover Messe con ustedes y ver, digamos, pues este tema de los gemelos digitales, la inteligencia artificial no es algo de noviembre de 2022 con el ChatGPT, es algo que viene de mucho más atrás, pues el Internet de las cosas, obviamente la parte, me ha tocado ver cómo, por ejemplo, hacer la revisión de una turbina o de un motor de manera virtual y eso te permite un diagnóstico mucho más ágil para que luego los técnicos vayan a la segura. En fin, hay un montón de cosas que han venido pasando, pero claramente la inteligencia artificial sí está marcando una aceleración en el ritmo y pues con varios especialistas es sorprendente cómo la escala de datos arroja resultados sorprendentes para todos. ¿Cómo estás viendo esta parte en términos de la velocidad que lleva en una empresa que estructuralmente ya lo tenía visible, no es que lo sorprendió, pero cómo y cuál es tu disciplina? Digamos, una parte es lo que ejerces de liderazgo dentro de una organización grande que es pues esto se mueve así, esta es la parte que nos toca y vamos hacia allá. Y la otra, personalmente, ¿cuál es tu estrategia en términos de poderte mantener pues actualizado con la información relevante de cara a la toma de decisiones que tienes que hacer? Mira, sin duda estamos en la época de mayor cambio tecnológico, mayor velocidad que ha habido en la historia. Y es una época apasionante porque podemos utilizar estas tecnologías como herramientas para ser mejores. La estrategia de Siemens es combinar el mundo real con el mundo digital. O sea, somos una empresa de tecnología, de hardware y software, para poder transformar el día a día. Entonces, lo que hacemos es básicamente generar valor en todo el ciclo de vida, desde el diseño de un producto, donde usamos simulación. Por ejemplo, podemos simular, digamos, los requerimientos de un coche de Fórmula 1 en las 23 diferentes competencias del año y ver qué requisitos tiene y qué cambios en el vehículo hay que hacerles para mejorar la velocidad, la aerodinámica del coche. Cosa que hacemos, los vehículos a Marte, cuáles son las condiciones que va a tener para poder hacer simulaciones y optimizar el diseño para que sea exitosa el viaje. Podemos diseñar, por ejemplo, en el mundo virtual, vacunas. Por ejemplo, la vacuna del COVID fue diseñada con herramientas de gemelo digital y metaverso industrial para poder hacerlo en tiempo récord. Antes nos tardamos 10 años en liberar una vacuna. Bueno, si eso hubiera sido así,
hoy no tendríamos vacuna del COVID. O sea, imagínate el impacto. Pero no, ahí trabajamos con las empresas farmacéuticas para poder hacer los millones de combinaciones de componentes requeridos para llegar a una vacuna efectiva en vez de 10 años, en cuestión de semanas, y luego poderla fabricar en plantas automatizadas, también con nuestra tecnología, y poderla distribuir a nivel mundial en menos de un año, porque ya la teníamos disponible en diciembre del 2020, cosa que con las tecnologías anteriores era imposible hacer. Entonces el impacto lo vemos prácticamente en todo lo que hacemos, y claro, fue acelerado por la pandemia. Pues claro que una desgracia, pero al final tecnológicamente trajo una aceleración en adopción de muchos sentidos. Y lo vemos hoy también en la industria, por ejemplo, cómo utilizamos inteligencia artificial, que como bien dices, veníamos utilizando desde hace mucho tiempo, y hoy facilita la vida, hace más productivos los proyectos. Por ejemplo, podemos usar hoy con lo que llamamos copiloto industrial, desarrollar la programación de los controladores de industria ya con inteligencia artificial, y reduciendo muchísimo el tiempo que se usa en la ingeniería, digamos, de programar estos controladores para ya realizar una tarea en la planta. O la otra, con lenguaje natural, ya las máquinas, los robots, podemos generar aplicaciones para que puedan hablar con el técnico, con el operador, y decirle, oye, tengo más vibraciones de las que debería tener, o por favor necesito un mantenimiento porque si no en 2 semanas voy a fallar, o cámbiame el motor, o el sensor ya llegó a su nivel de vida útil, por favor cámbialo para no parar la línea. O sea, ese tipo de cosas, o el operador le puede preguntar a una máquina. O sea, el lenguaje natural, todo ese tipo de cosas podemos usar ya para poder aprovechar la tecnología. Que es fantástico eso que mencionas, porque justo hace poco platicaba con una empresa y me decían, bueno, es que uno de los temas en manufactura es que tú tienes gente de mucha experiencia, muy especializada, que ve la máquina y dice, claro, lo voy a decir simplificadamente, pero es la tuerca tal y por eso está vibrando más. Y ese conocimiento, cuando esa persona se va, se pierde el conocimiento. Si tienes un modelo de lenguaje natural que ha absorbido ese conocimiento, de una manera conversacional te dice, visualmente se analiza la información, los parámetros, digamos, de vibración, y le dice a esa persona con los parámetros, sí, es la tuerca roja, pero de una manera mucho más rápida que la curva de aprendizaje que te lleva, digamos, y en manufactura parar una línea porque vibra demasiado, sí. Es lo que sigue de costoso. Ahora, en el liderazgo, ¿cómo la estás utilizando? Es decir, la inteligencia artificial, ¿la estás usando diario? ¿Tienen políticas? Supongo que sí, porque hay información propietaria, etcétera. ¿Cómo es en tu día a día y cómo la está adoptando Siemens? Mira, tenemos muchas aplicaciones. Sí, utilizamos, yo diría, de diferentes formas. Primero, en aplicaciones para clientes, donde utilizamos los datos de la operación de los clientes para poder generar mantenimiento predictivo, por ejemplo, para que no falle la planta. Mejorar la calidad de los productos, haciendo inspecciones de calidad con cámaras de visión, que entonces utilizan inteligencia artificial y dicen, bueno, no, aquí tal tuerca o tal tienes que mejorar, y entonces se retrabaja, evitando problemas de calidad. Tenemos diseño generativo, donde tú dices, bueno, yo necesito una pieza que tenga tales características, optimízamela. Y entonces te regresa, hace las millones de combinaciones. Claro. Con los parámetros de frontera, digamos, que le diste, y dice, bueno, este es el diseño óptimo en costo, en peso, en consumo de energía, por ejemplo. Y te ahorras muchísimo tiempo y dinero, porque antes tenías que hacer los prototipos físicos, construirlos, y tiempo. Luego tenemos aplicaciones también internas para mejorar la operatividad de la empresa, o sea, poder estar informando a los clientes de el estatus de sus pedidos, manejar internamente el tema de reclutamiento, contrataciones, poder utilizar inteligencia artificial también ahí. Tenemos embebidos en nuestras aplicaciones chats, también chatbots ya con inteligencia artificial para prácticamente todas las cosas que necesitamos, tanto internamente como con los clientes. También ofrecemos esta interacción con los clientes con chatbots cada vez más inteligentes, porque pues depende de los datos que le pongas a disposición. Van aprendiendo a través del curso de uso, y entonces entre más se usan, mejores datos tienen, pues más eficientes van a ser. Entonces,
Yo creo que es estar abiertos a esta tecnología, ser curiosos, como hablábamos antes, aprender a usar la herramienta y poder sacarle mejor provecho. O sea, no es que sustituya la persona, pero la hace más productiva. Hoy prácticamente no hay un solo programador informático que no use inteligencia artificial, un chatbot para hacer por lo menos el 80% del código que antes lo hacía a mano y hoy ya el 80% lo puede hacer o más con una herramienta y nosotros también. O sea, tenemos una de las áreas más grandes, somos el número 1 en software industrial y por supuesto que la estamos usando de muchas maneras. Oh, sí, es impresionante y la velocidad que lleva, porque lo que hoy se puede hacer en términos de programación, en un año va a ser totalmente distinto en términos de esas capacidades. Uh-huh. Y el programador es ya un gestor de inteligencias artificiales generativas en términos del código, ¿no? Porque entonces ya tienes que más bien administrar lo que están haciendo y saber qué revisar para que aquello corra y funcione bien. Ya por último, Alejandro, más allá de un trabajo tan intenso como el que tú tienes en una posición de tanta responsabilidad, ¿cómo es tu tiempo libre y cómo lo estructuras y te lo das? ¿O no hay una definición clara de tiempo libre? Es, digamos, fluido. Mira, yo creo que, digamos, no es una u otra, o sea, no es que digas balance vida-trabajo y que el trabajo sea como un castigo, sino que pues obviamente disfrutas lo que haces y pues eso te carga de energía. O sea, al final yo creo que es un balance de energía, cosas que te cargan y cosas que te drenan. Y si el trabajo, en su mayor parte por lo menos, te carga, pues entonces estás en la posición ideal, ¿no? A mí me encanta lo que hacemos, me encanta el impacto, el contacto con clientes, con nuestra gente. Eso me llena de energía. Por ejemplo, ayer tuvimos nuestro evento de celebración con los clientes de los 130 años en México y escuchar historias de partners que han trabajado con Siemens por más de 50 años. O sea, imagínate, casi la mitad de la historia de Siemens en México han estado ahí de la mano. Esas cosas te cargan de energía. Entonces yo pienso que es un balance en el sentido de armonía, vida-trabajo, digamos, que lo que haces. Y por supuesto tienes que dedicar también tiempo para ti, para tu familia, digamos, para poder ser mejor persona en todos los aspectos de tu vida, porque tampoco eres el único Alejandro que existe, es el Alejandro de trabajo, también es el Alejandro papá, el Alejandro familia, el Alejandro amigo, el Alejandro hijo. O sea, y por supuesto son cosas que tienes que considerar, pero en el sentido, si estás bien, vas a tener un mejor desempeño en todas, ¿no? en tu salud. Claro. Y es importantísimo. O sea, no puedes descuidar tu salud a costa de, ¿no? ¿Hay un hobby así no relacionado que a la gente le sorprendería saber de ti? Que hagas, digamos, no sé, ¿te gustan las novelas del siglo XIX o te encanta por los videojuegos? No sé, ¿hay algo algo que hagas así? Sí, pues también soy muy curioso y bueno, siempre una cosa que me ha gustado mucho en toda la vida son los deportes. Pues estuve equipos de natación en Costa Rica, representando a Costa Rica muchas veces. Estuve, hasta en unas Olimpiadas estuve participando en esquí de invierno, imagínate. Wow. O sea, ¿en cuáles fueron? En Francia, en el 92, estuve representando a Costa Rica, o sea, luego... ¡Qué experiencia! No, tremenda. Entonces, ¿fuiste una celebridad deportiva del esquí en Costa Rica? Porque supongo que no hay muchos esquiadores. No éramos muchos, digamos, no éramos muchos los que estábamos en esa disciplina. En esas Olimpiadas fuimos 4. Y también, pues, un evento inolvidable, espectacular, por supuesto. Y experiencia de vida, por supuesto. Y hoy, este año, regresé a natación. Entonces, estoy entrenando y compitiendo en aguas abiertas, entonces también hay aguas. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Estás entrenando para algo, supongo yo? ¿Qué vas a hacer? Sí, pues vienen diferentes competencias, o sea, diferentes retos interesantísimos. Por ejemplo, este año hice en Cancún 10 kilómetros, luego hice una prueba en Estambul también para cruzar el río Bósforo de Asia a Europa. Wow. Entonces son cosas impresionantes y ahí cada vez pues me voy poniendo retos interesantes. Esa es una. Y por supuesto pasar tiempo con mi familia, con mis hijos, hacer cosas pues también en la naturaleza, en fin, simplemente pasar tiempo. El contacto me carga mucho de energía. Oye, no nos podemos pedir sin que me digas cuál es el desafío de cruzar el Bósforo. Tuve la oportunidad de estar en Turquía este año.
nadando, porque además pues cruzan muchos barcos, porque lo cierran, pero ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es la experiencia que nos puedes contar de ello? Bueno, es una experiencia fantástica. O sea, este cruce que hice, o sea, sales del lado asiático y luego te vas a lo largo del río, como 6 kilómetros, y terminas en la otra orilla europea. ¿Dónde está Sofía o en dónde está? Sí, o sea, lo cruzas, pasas por debajo de los puentes y terminas del otro lado. 2.800 nadadores, muy bien organizado. Y es una experiencia extraordinaria. ¿Cuántos kilómetros eran? 6 kilómetros y medio. Ah, wow. Pero sí. Las corrientes son fuertísimas. Sí, solo que a favor, y esa fue la ventaja. ¿No? Sí. Claro, tienes que encontrar la corriente correcta, ¿no? En donde en el río más o menos te vas a encontrar la corriente adecuada. ¿En el verano es? Sí, fue finales de agosto. Finales de agosto, sí, la temperatura estaba decente, digamos, ¿no? Qué fascinante. Sí. Porque sí. Pues llegas del otro lado y Estambul es totalmente distinto si cruzaste el Bósforo nadando, ¿no? Sí, toda una experiencia. Entonces, pues sí, ahí combino las cosas. Pues Alejandro, gracias por compartir este tiempo. Obviamente tienes una agenda ultra ocupada, así que te agradezco mucho la bondad de que hayas podido conversar de manera no tan estructurada, pues de 130 años de Siemens, que no es un asunto menor, pero sobre todo una historia, la tuya particular, que pues nos ha llevado a viajar mucho desde Moscú en una etapa bien interesante hasta Alemania, en fin, un montón de lugares. Muchas gracias por el tiempo y por cerrar con broche de oro este podcast. Pues muchísimas gracias por la conversación y pues encantado de estar aquí. Gracias. Pues con esto llegamos al final de el último capítulo del Rodcast en 2024. Ya me estoy acelerando ahora que estamos con el tiempo. Pero bueno, pues agradecer a Alejandro Breynfalk, el presidente y CEO de Siemens México, Centroamérica y el Caribe. Escríbanos, de verdad nos gusta. Escríbale a Alejandro de qué le pareció, pues lo diría así, sus aventuras, sus experiencias, sobre todo, que mucho que aprender. Gracias, Alejandro. Y gracias a usted por acompañarnos en este 2024. Nos vemos de regreso en el 2025. Los podcasts son como del 2019. Lo de hoy es escuchar el Rodcast con Rodrigo Pacheco. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2024.